Ciudadanos de Forward, ¿les gustaría que les cuente una historia? Me gustaría contarles una historia. Cuando sus ancestros abandonaron nuestro mundo natal, lo hicieron con los ojos y el corazón abierto. Sabían que esta misión sería uno de los mayores desafíos que la humanidad haya enfrentado jamás. Ese es el destino que les han dejado. Para convertir su sueño en una realidad, a ustedes les corresponde mantenerse firmes, incluso con el conocimiento de que ni ustedes, ni sus hijos, ni siquiera los hijos de sus hijos verán nuestro destino. KV 375. A 1000 años de distancia. Un mundo perfecto, listo para ser perfeccionado aún más por nuestra gloriosa peregrinación. Como ustedes, héroes del socialismo, son quienes enfrentan la oscuridad de este viaje, y yo, como su facilitador, los guío a través del fango. Debemos recordar siempre la razón de su éxodo. Su mundo era uno de abuso, donde el valor de una persona se determinaba por su sangre y su lugar de nacimiento, donde los esfuerzos de toda una vida servían únicamente para enriquecer a gobernantes que ya poseían tanta riqueza que las contribuciones de su vida no eran más que una fracción insignificante. En la Tierra y en sus innumerables mundos explotados, no hicimos más que generar riqueza para otros. Pero en esta nave, con el mandato de avanzar solo hacia adelante y únicamente juntos, a pesar de la maldición que ha consumido gran parte de nuestro amado hogar, les prometo hoy, con la plena certeza de toda la unión de pueblos progresistas, hallaremos la utopía. En el año 2122, la corporación multinacional Weyland-Yutani desvió su nave de remolque comercial, la Nostromo, hacia la luna LV-426, bajo el pretexto de responder una posible señal de auxilio. Weyland-Yutani buscaba en secreto asegurar especímenes de una peligrosa especie alienígena conocida como xenomorfos, con fines de estudio y lucro. La tragedia no tardó en alcanzar a la tripulación. En 2179, una colonia conocida como Atlas Hope, construida en el LV-426, fue arrasada por xenomorfos. Todos los intentos de rescate fallaron. Previamente, en Utopía, la Forward, una nave socialista perteneciente a la Unión de Pueblos Progresistas, es invadida. Durante décadas, vivieron con el miedo a un xenomorfo que habían logrado contener en una sección de la nave, junto con la tripulación atrapada en su interior. Finalmente, abandonando sus ideales de paz, el pueblo votó por despertar a los soldados en criosueño a bordo de la Forward para enfrentar la amenaza alienígena de una vez por todas. El régimen militar que siguió solo logró desatar una infestación de xenomorfos que terminó por apoderarse de la nave. Para salvar a los ciudadanos restantes, la sintética Siostra asesinó en secreto al líder militar y confinó a los sobrevivientes en la última sección segura de la nave, Ryan Marks. ...457 años después de la partida, una mujer se acerca junto a un niño. De inmediato, se dirige a Siostra, llamándola Gran Hermana e indicándole que han reunido al pueblo, que ya puede compartir con ellos la palabra. A lo que Siostra responde: no una palabra, hijos del presente, un número. Luego se dirige a la multitud y declara: 148, eso es todo lo que queda del sueño de 20 generaciones. Aunque todos son familia, cada uno aún posee la huella genética única necesaria para sostener un hogar viable, cuando finalmente lleguen a la distante orilla del paraíso. Pero, mis hijos, no será sin un precio adicional, afirma Siostra. Acto seguido, la sintética revela que está emitiendo un mandato del pueblo para su supervivencia. Tomará el control directo de sus uniones reproductivas. Su genética debe ser cuidadosamente cultivada, como el líquen ambrosial que les provee los nutrientes de la vida matemáticamente. Perder incluso a uno de ellos sería la muerte de todos. Desde la multitud, una persona cuestiona a la Gran Hermana Siostra: ¿qué pasará con el amor? ¿Dónde se encontrará el gozo? A lo que la sintética responde que el gozo ya no será posible, pero el sueño sobrevivirá. Hermana,
emana condena y ruina. Condena, ruina y fracaso. No la vi, no lo sabía. Una mujer desesperada busca a Siostra. Al encontrarla, le explica que, mientras dormían, su hija abandonó la seguridad del hogar y se adentró en las tierras salvajes de Dacha. Ha cruzado la línea de la maldición. Incapaz de seguirla, se disculpa, reconociendo que su hija está en la edad de la curiosidad. Sin perder tiempo, Siostra parte en su búsqueda. Nunca debimos haberle hablado de los árboles. La sintética llega a la zona arbolada, llamando a la joven, hasta que finalmente la encuentra. La niña, asustada, confiesa que solo quería ver el bosque, pero advierte que hay monstruos entre las hojas. De pronto, un xenomorfo intenta atraparla, pero Siostra la aparta con fuerza. En un movimiento brutal, la sintética atraviesa la garganta de la criatura con su mano y la lanza por los aires. De inmediato, le ordena a la joven que huya. Ambas corren mientras son acechadas por los xenomorfos. La joven logra cruzar la compuerta. Siostra se queda atrás, decidida a contenerlos. Golpea con fuerza a una de las criaturas, mientras declara que no será el fin del sueño. Enseguida cruza y sella la compuerta. La sintética permanece inmóvil mientras los xenomorfos perecen. Pero entonces, la joven comienza a mostrar signos de malestar y, visiblemente confundida, le expresa a su madre que algo no está bien con ella. Una criatura emerge desde su pecho, asesinándola al instante. Siostra no puede hacer más que gritar ante la terrible escena. De inmediato, toma la defecio entre sus manos y lo estruja con violencia. Consumida por la furia, lo golpea contra el suelo, una y otra vez. Cuando finalmente pierde el control, se recuesta junto al cuerpo inerte de la joven. Aquí no termina la historia, amor. Pero entonces, en esos terribles momentos en los que las puertas del futuro se cerraron de golpe, Siostra observa a los demás lamentarse y expresa: perder, incluso a uno. Luego dirige su mirada hacia la compuerta, como si algo cruzara su mente. Estaba completamente segura de ello. Siostra se aleja de la multitud. No había protocolos para esto. No quedaba sabiduría alguna de quienes construyeron a Forward. La sintética llega ante unos monitores. Solo estaba yo, y una decisión ácida del amor. El cielo se abrió a mi mando, y aunque nos encontrábamos en los confines más profundos del espacio, un lugar donde la propia física del sonido no tenía forma de propagarse, no podía evitar hacerme una misma pregunta, una y otra vez. ¿Por qué aún podía escuchar sus gritos? Siostra se retira de Marx. El sueño estaba muerto, condenado al olvido por decisiones tomadas hace mucho, por hombres desesperados. Pero yo permanecí. Mi directiva, por primera vez en mi existencia eterna, era mía para decidir. Y con mi mente en llamas, tracé un nuevo rumbo hacia el corazón de la nave. El núcleo ardiente, aquel que silenciaría esos gritos, con la venganza final de la reina en la que me había convertido. Por concluir, engranaje en la máquina. En una habitación que ahora se ha convertido en un nido de xenomorfos, una voz irrumpe por radio. Control de campo, estamos a bordo. Recibido, equipo de campo, autorizados para irrumpir. Ábranla. De inmediato, comienzan a forzar la puerta. Una unidad de Colonial Marines entra en la habitación. Poco después, informan por radio. Estamos dentro, sin señales de actividad xenomorfa. Tenemos sobrevivientes.
Desde control, llega la orden. Enviando equipo médico. Mantengan posición. El médico de la unidad evalúa rápidamente a los presentes y comunica. Signos vitales estables. Llévenselos. A ese y a la chica. Dejen al resto. Mientras la unidad de marines se retira de la nave, uno de ellos se queda atrás por un instante y exclama: Otro maravilloso día en el cuerpo. Fragata médica Philoctetes de Weyland-Yutani. Dentro de la nave, dos personas mantienen una conversación. Uno de ellos pregunta si esos son los modelos X-27. Su colega responde que no lo sabe y cuestiona por qué debería importar. La otra insiste en que esos modelos más antiguos tienen la desagradable costumbre de reciclar mal el gas criogénico y no quieren que un espécimen llegue a... ¿Salir? Sí, lo sé. Está bien. Solo concéntrate en el trabajo. Responde su compañero. La mujer, mientras conversa, le pregunta si alguna vez se ha detenido a pensar de dónde lo sacan. El hombre responde, despreocupado, que no, que la verdad no. Ella admite que tampoco, normalmente, pero que, de vez en cuando, no puede evitar preguntarse: ¿cómo terminó aquí este pobre desgraciado? Entonces se revela que ambos se encuentran realizando una operación. El hombre, sin interés, replica que a quién importa. La gestación del embrión xenomorfo hasta convertirse en un chestbuster es rápida. Tienen que sacar esa cosa de ahí, a menos que quieran enfrentarse a un adulto. Su colega le responde que lo sabe, pero le pide que le siga la corriente, que piensen en ese tipo, probablemente un granjero terraformador, ingenuo, de algún mundo olvidado, alguien que vio un trabajo fuera del planeta y creyó que ganaría dinero fácil. Y de pronto, su nave es secuestrada, la tripulación aniquilada, le implantan un huevo en el rostro y termina siendo enviado con ellos. De repente, en el monitor, aparece un chestbuster. Tenemos uno con vida, preparando la extracción. Voy a abrirlo. El hombre señala que eligió un pésimo momento para empezar a cuestionar la moralidad de ese trabajo. La mujer responde que solo está matando el tiempo. El tipo replica que preferiría que le pasara las pinzas. Ella comenta que no es nada divertido. El hombre, indiferente, responde que la verdad no le importa demasiado. Los créditos son créditos. La mujer parece estar de acuerdo. Él continúa, recalcando que es mejor que sean ellos quienes sostienen los bisturíes y no los desafortunados a los que están abriendo. Como él lo ve, ya han hecho demasiado trabajo para Weyland-Yutani como para empezar a hacer preguntas ahora. La mujer responde que se trata de un experimento mental, pero su colega la interrumpe. Silencio, ya casi saco a este maldito. Mientras el médico sostiene el chestbuster con las pinzas, declara que son un engranaje en la máquina del industrialismo, el capitalismo y el complejo militar industrial. ¿Puedes nombrar una combinación más impresionante? Su compañera responde que no se está quejando, solo que, a veces, le gusta pensar, pero admite que tiene razón. Es mejor ser un engranaje en la máquina que ser triturado por ella. Mientras el científico se sirve café, su colega comenta que es mejor estar ahí, en una nave médica, que en la frontera, con algún escuadrón de marines. No puede imaginar tener que convivir con esos animales. El hombre responde que no hay créditos que valgan eso, que esos médicos de la frontera están desquiciados. Mientras tanto, la científica sostiene un contenedor biológico y, en acuerdo, le pregunta si va a ayudarle a limpiar. El tipo presiona un botón y la computadora anuncia: iniciando protocolo de esterilización. Por favor, mantengan las manos fuera del área de limpieza. Esterilización completada. La trabajadora de Weyland-Yutani se lleva el contenedor hacia otra sección de la nave, destacando que se trata de otro trabajo bien hecho. Acto seguido, comenta que lo llevará al almacenamiento y con eso darán por terminado el trabajo. El científico comenta que van adelantados en el horario y enseguida le pregunta si quiere encargarse de uno más. Tal vez podrían irse a casa temprano. La científica responde que claro, ¿por qué no? Solo necesita un segundo. Sin embargo, algo va mal. Instantes después, descubre una fuga de refrigerante. De inmediato intenta desbloquear el sistema a toda prisa. Sin embargo, su rostro cambia a un terror profundo al notar que el chestbuster ya no está en la cápsula donde había sido asegurado.
Sin perder tiempo, grita con desesperación, ordenándole a Podalirius que traiga de inmediato los rifles de pulso. Él, confundido, alcanza a preguntarle por qué, pero la mujer estalla de inmediato, ordenándole que se calle y la escuche. Tienen una brecha de contención. Repito, tenemos una brecha. Podalirius pregunta qué demonios está pasando. La mujer, completamente aterrada, responde que una de las cápsulas criogénicas sufrió una falla y que hubo un nacimiento con vida. Deben preparar la cápsula de escape. Podalirius replica que creyó haber escuchado que debería traer el arma, pero la científica le responde que ya ha pasado suficiente tiempo para que esa cosa haya alcanzado el tamaño adulto. Le pregunta si prefiere enfrentarse a ella o abandonar la nave y dejarla en manos de las fuerzas de seguridad. Podalirius admite que es un buen punto y corre en dirección a las cápsulas. En el trayecto, se encuentra con Macaon y le indica que las cápsulas de escape están al otro lado. ¿Qué estás haciendo? Macaon observa aterrada mientras Podalirius se gira, completamente desconcertado. Un xenomorfo totalmente adulto atraviesa violentamente el pecho de Podalirius. La sangre cae sobre Macaon. Mientras tanto, la radio capta una señal. Control, estamos recibiendo una señal de auxilio de la Philoctetes. ¿Debemos enviar un equipo? ¿Tenemos sus informes de datos más recientes? Sí, señor. Entonces apáguenla. Los equipos de seguridad no crecen en los árboles. En cuanto tengamos el presupuesto, enviaremos una tripulación de recuperación por el valioso equipo. Control, fuera. Fin. Afortunado. Búnker 079, ubicación censurada. Un hombre intenta despedirse de su perro. Le suplica que huya de ahí, asegurándole que no dejará que ellos lo atrapen. Antes de cerrar la puerta, le confiesa cuánto lo quiere, mientras el canino se lamenta al otro lado. Vamos, Ben. ¿Cómo encontraste a ese perro callejero hasta aquí? Los colonos que estuvieron aquí antes que nosotros debieron traer algunos perros con ellos. Supongo que este pequeño se quedó atrás. Entonces suéltalo, antes de que nos llene a todos de pulgas. No somos una unidad canina. Vamos, teniente. No puede sobrevivir aquí afuera por su cuenta. Y mírale esa carita. ¿Cómo puede resistirse a una cara así? Si te dejamos quedártelo, y eso es un gran sí, más vale que no destruya ninguna propiedad de la compañía. Cualquier cosa que este pequeño destroce puede descontarse de mi salario, lo juro. ¿Y quién va a cuidarlo cuando nos desplieguen, soldado? ¿Despliegue? Ya sabe cómo son estas asignaciones. Estamos perdidos en medio de la nada. Nunca pasa nada interesante por aquí. El perrito finalmente logra reunirse con su amigo, pero no está solo. Una criatura biomecánica cae y se lanza sobre el animal. Sin embargo, el perro consigue esquivarla y sale corriendo a toda velocidad mientras es cazado por el alien. En ese instante, una unidad de Colonial Marines lista para la acción detecta movimiento. Uno de ellos alerta que algo se aproxima. La líder ordena contener el fuego. Podría haber sobrevivientes. El perro sale disparado de un ducto y justo detrás de él aparece la criatura. La unidad abre fuego sin dudarlo y el xenomorfo es destrozado en una lluvia de proyectiles. ¡Huya! Destrozamos a ese desgraciado. Celebra uno de los Marines. Otro Marine acaricia al canino y le dice que se tranquilice. Esa cosa ya no puede alcanzarlo ahora. Uno de los soldados advierte que ese perro podría estar infectado, pero la líder lo interrumpe de inmediato. Declara que entonces lo pondrán en cuarentena, pero que si logró escapar de uno de esos bastardos, merece algo mejor que una tumba. Está bien, Ben. Terminaste por convencerme. ¿Y cómo vas a llamar al enano? Demonios, ¿para qué pensarlo tanto? No lo habría logrado si no lo hubiéramos encontrado. Supongo que eso lo hace afortunado. Fin.